Esta es una producción de Grupo Fórmula. Porque yo le aprecio mucho a Ignacio Mier. El diputado Ignacio Mier es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él es el coordinador de la bancada de Morena, pero hoy lo estoy entrevistando no como coordinador de la bancada de Morena, sino como presidente de la Junta de Coordinación Política y además integrante de este jurado que acordó, que decretó el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, que pues echó para abajo el ministro de la Corte, Alcántara Carrancá, González Alcántara Carrancá. Y yo te pregunto, diputado Ignacio Mier, primero, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. No, hombre, al contrario, siempre es un gusto entrar en contacto contigo, con tu auditorio y escuchar a Lucero y a Mijares, más a Lucero que a Mijares, como coincido contigo. Venga. Oye, Ignacio, a ver, hasta donde yo recuerdo, que me enseñaron en la escuela, y lo he visto a lo largo de los años también, me tocó cubrir el desafuero de Jorge Díaz Serrano, en el gobierno de Miguel de la Madrid, el de Andrés Manuel López Obrador, cuando respondió con el Yacuz de Emil Solá ahí en la Cámara de Diputados, y ahora hay otros más, pero en particular, ahora el del gobernador panista de Tamaulipas, en donde hasta donde yo me quedé, procedió desaforarlo y hasta donde yo sé, eso es inatacable. ¿Es correcto o no? Así lo es inatacable, así lo establece la Constitución, es inatacable y es incontrovertible. Entonces, ¿cómo un ministro argumenta que mantiene el fuero? Porque mira, yo creo que ahí, con todo respeto para el ministro instructor José Luis González Alcántara, en todo su razonamiento, su argumentación para acordar los 4 puntos que establece su acuerdo, él desechó la controversia. ¿Qué fue lo que sucedió para que el auditorio que nos hace el favor quede claro? El Congreso de la Cámara de Diputados notifica al Congreso de Tamaulipas que se le ha retirado la inmunidad procesal penal, es que se puede ejercer la acción penal porque carece de fuero. El Congreso de Tamaulipas presenta una controversia argumentando que ellos, fíjate nada más, antes de que conocieran el fallo, ellos se imaginaron que el Pleno de la Cámara iba a fallar por quitarle el fuero. Entonces anticiparon. Bueno, sí, yo también lo daba por descontado, ¿eh? Sí, pero ellos todavía son más suspicaces, ¿no? Entonces, con esa precocidad que tenemos a veces los políticos, ellos dijeron, es que como seguramente dentro de 2 días le van a quitar el fuero, nos adelantamos, y se basan en un artículo de su ley, fíjate, una ley secundaria, la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, donde inventaron en tiempos de Yarrington y del otro gobernador Hernández fue ratificado, un artículo donde inventaron el término homologación, que si tú buscas en cualquier constitución de los estados de la federación o en sus leyes secundarias no lo vas a encontrar, solamente ahí, casualmente ahí, porque desde entonces andan huyendo de que se les quite el fuero constitucional. Pero se les olvidó reformar la Constitución de su estado. Si tú lees, yo ayer lo publiqué en mi Twitter, el artículo 84 establece que cuando haya formación a causa, antes se le conocía, lo que es hoy declaración de procedencia, cuando tuviera una formación de causa por algunas de las cámaras, inmediatamente se activará la designación de un gobernador interino. Eso debió haber hecho. ¿Cuándo lo debió haber hecho el Congreso de Tamaulipas? El día 4 de mayo, que fue publicada la declaratoria de procedencia en el Diario Oficial de la Federación. Todo lo hicieron antes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió y que metió en esta discusión mediática y política el ministro instructor? Que en el caso de la Cámara estamos valorando, yo como presidente de la Junta de Coordinación, como bien dices, y lo comentaré con la presidenta, presentar una queja administrativa contra el ministro instructor, porque él en su razonamiento no tenía por qué haber invocado que en todo caso, dice él, en todo caso,
existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluye en su cargo. Eso no tiene nada que ver con la controversia que presentó el Congreso de Tamaulipas contra un acto de la Cámara. Entonces, no es contra otras autoridades, contra la declaratoria. Él debió haber dicho se desecha, y tú estudiaste también leyes, sabes que la nada no se litiga, la nada es la nada. Se desechó, ya no existe la controversia, no se acordó que se iniciara el juicio con la controversia constitucional, entonces no hay la nada es la nada. Que desde nuestro punto de vista, en la Cámara de Diputados nosotros pensamos dos caminos. Primero, una queja administrativa. Yo insisto que la Fiscalía, pero es un ente autónomo y ellos sabrán cuál es la ruta que siguen, debió de haber solicitado al juez que le obsequiara la orden de aprehensión porque carece de fuero el gobernador, sin filia política ni fobia partidaria, es en estricto apego a la ley y no estar solapando delincuentes. Máxime que ya hay incluso antecedentes en Estados Unidos, no de ahora, que está requiriendo. Oye, estás llamando delincuente, perdón Ignacio Mier, estás llamando delincuente al gobernador García Cabeza. Porque de acuerdo a la presunto delincuente por lo que se tuvo a la vista y que con ello razonó su voto, no solamente yo, votamos a favor de la declaratoria de procedencia para que se iniciara el procedimiento penal y se declarara y se demostrara su inocencia o su culpa, no, por eso es un presunto, ante la autoridad judicial correspondiente. Eso fue lo que votó la Cámara y votamos 2/3, no solamente votó la coalición que yo formo parte, sino el Pleno de la Cámara, 2/3 de sus diputados, casi fue una mayoría calificada. De tal manera que, con todo respeto, lo que sigue es que se obsequie y que el Congreso no incurra en incumplimiento de las obligaciones que le establece su propia Constitución. Ahora bien, nosotros estamos valorando, yo le voy a solicitar a la mesa directiva, a su presidenta, que podamos en todo caso, vamos a valorarlo, porque implicaría convocar un periodo extraordinario y hay el proceso electoral, se puede politizar, en fin, todo esto que tú sabes que en este momento está inmerso en nuestro país, pero una demanda de controversia por 3 actos en los que incurrió el Congreso de Tamaulipas. Primero, contra este artículo, me parece que es el de la Ley de Responsabilidades del Estado, me parece que es el 44, que establece este criterio de la homologación. También contra lo que nosotros conocemos como el acuerdo del Día del Niño, que aún antes de que tuvieran conocimiento de cómo iba a razonar su voto la Cámara de Diputados para la declaratoria, desde el 28 de abril emitieron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, declarando que no hacían, se apegaban a este criterio de homologación. Y tercero, fíjate, si tú revisas el diario de debates de la Cámara de Diputados, el día 4 de mayo, cuando tuvieron conocimiento de la notificación, el presidente en la mesa directiva, en los corcholatazos, que es los comunicados de inicio de la sesión, ordenó que se archivara en el expediente, dice, agréguese al expediente la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados. Y ya, así sin más. No lo turnó a comisión, menos lo sometió a consideración del Pleno. Te pongo un ejemplo, para que la gente nos podamos ilustrar. Cuando la Cámara declaró la procedencia y retirarle el fuero a la que fue diputada por Sinaloa, conocida por su relación con el Chapo Guzmán. Sí, me acuerdo, la diputada del PAN, la diputada local, que lo negó y que a mí me acusó, y que luego fue hasta testigo protegido en el proceso contra el Chapo y está detenida en una prisión en Estados Unidos. Ahí se fue esa mera, exactamente, cuando se hizo la declaratoria se notificó al Congreso de Sinaloa, el Congreso de Sinaloa recibió la notificación, la sometió inmediatamente a consideración del Pleno, se votó, se le retiró, se retiró del cargo y se llamó inmediatamente a su suplente. Así también lo establece la Constitución de Tamaulipas, el artículo 84. Estoy hablando con Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El juicio de procedencia les quita el fuero, pero no le quita el cargo. No, le quita el fuero. Y es decisión del Congreso
No, en el caso de Tamaulipas, sí le quita el cargo. ¿Por qué? Sí le quita el cargo, el artículo 84 dice, cuando se haya hecho la formación de causa, es decir, la declaración de procedencia, y establece ahí por violaciones a la Constitución, en fin, al final dice, en uno de los párrafos dice, o la declaratoria o formación de causa por cualquiera de las cámaras federales, se nombrará de manera inmediata al gobernador interino que cumpla el periodo constitucional, siempre y cuando sea dentro de los 3 últimos años. Así lo dice, casi me lo sé de memoria. Es lo que debía haber hecho. Yo me quedé con tengo el recuerdo de que es la procedencia es decir, es procedente el desafuero. Sí. Y quedaría como gobernador sin fuero. Luego ya procedería en su caso a la fiscalía. Exactamente, le retira la inmunidad, inmediatamente llama al gobernador interino. Si fuera la comisión permanente a un periodo extraordinario. Sí. Pero si efectivamente es detenido por la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República. Mientras no proceda con la carpeta, pues sigue siendo gobernador. Exactamente. Sin fuero, pero gobernador. Exactamente. O separarlo y esperar a que se integrara formalmente era tomar conocimiento, separarlo y nombrar un interino y dejar que el otro siga su curso legal, conforme a la autonomía y atribuciones que le corresponde a cada uno de los entes autónomos, en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial. Bien, entonces, diputado Mier, ¿qué va a hacer la Cámara de Diputados ante este fallo del ministro González Alcántara Carranca, en donde deja a ver cómo le diré, a ver cómo lo puedo traducir, diputado Mier, desacredita el desafuero del gobernador de Tamaulipas, ¿es correcto? ¿O anula el desafuero? Yo creo que es un tema que, si tú lees lo que acuerda, dice, se desecha de plano por notoria y manifiesta improcedencia la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas por carecer de interés jurídico, dice, ¿no? Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al Poder Legislativo actor señalado domicilio para ir de sitio. Una vez que causa estado, archívese el expediente, es decir, quedó archivado. Las cosas se quedan como estaban. Lo que pasa es que todos nos estamos yendo, bueno, yo no se está yendo toda la discusión al penúltimo párrafo de la página 10 del acuerdo, donde él establece, existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público, o sea, dando por hecho que la inmunidad procesal que se le retiró, también junto con el desechamiento de la controversia, quedó desechada el acuerdo de la Cámara, lo cual es falso. O sea, no se desechó el acuerdo de la Cámara. No, se desechó la controversia del Congreso de Tamaulipas. Que quedó desechada la controversia del Congreso de Tamaulipas. No tiene interés jurídico porque nosotros no violentamos ninguna de las atribuciones y facultades. El Congreso de Tamaulipas, en uso de sus atribuciones, dijo, bueno, ok, ya le retiraste el fuero, Cámara de Diputados, pero aquí el 28 constitucional nos dice que nosotros no aceptamos la homologación. Entonces, como no aceptamos la homologación, reconocemos que sigue siendo. ¿Cuándo lo dijo? Antes de que nosotros hiciéramos la declaratoria. Antes de quitarle el fuero, dicho en otras palabras, el 28 de abril ellos dijeron, no, nosotros no vamos a aceptarlo y sigue siendo nuestro gobernador. Así lo dice textual. Bien. Entonces, estamos... Bueno, perdón. Lo que pasa es que yo no sé dónde va a desembocar esto. Pues yo creo, respeto el camino, la ruta jurídica que sigue cada uno de los entes autónomos. Y yo tomara la decisión, yo hubiese pedido al Poder Judicial que obsequiara la orden de aprehensión y que iniciara el proceso judicial en la que uno demostrara que es culpable y el otro su inocencia, como corresponde a un país democrático y con apego estricto a la ley. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Ignacio, y gracias por contestarme esta tarde. No, hombre, al contrario, siempre es un tema y medio... sí, que tiene porque el ministro sembró la duda. Sí, y pero más que sembró la duda, desconoció, dio la protección
de la justicia federal al gobernador de Tamaulipas. Sí, aunque su acuerdo no dice eso, él dice que se deseche. No debió haber, yo creo que Bueno, se excedió pero si en te su vas a las razonamiento. consideraciones y todo, en fin, es complicado. Es complicado, pero está claro, desde el punto de vista de la Cámara, del presidente de la Junta de Coordinación Política, fue retirada la inmunidad procesal y debe de estar sometido para demostrar. Yo no tengo duda de que la Cámara de Diputados le quitó el fuero, o sea, lo desaforó. Sí, y nadie Eso ha no tengo controvertido eso. Ni el ministro González Alcántara. No tampoco. Bueno, Él se excedió con ese comentario. Entonces corresponderá a la Fiscalía General de la República, que no sé cómo estará viendo el fallo del ministro González Alcántara Carrancá, abrir o no la carpeta de investigación y solicitar a un juez la orden de aprehensión. Así lo es. Sí, está en ellos. Venga, pues gracias, Ignacio. No, al contrario, para mí siempre es un gusto, Joaquín. Estoy a tus órdenes. Igualmente es Ignacio Mieres, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él participó en esa comisión del desafuero y también es coordinador de la bancada de Morena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.